en las redes sociales y hablan de torturas sufridas por los NLS, detenidos tras las protestas del martes, y por reclusión, presuntamente, de jóvenes que habrían sido brutalmente agredidos y habían sufrido luxaciones. Según la hermana del afectado, con las iniciales BLS, el joven habría sido socorrido por la Cruz Roja y luego fue trasladado a una central asistencial donde mostró indicios de estrés postraumático. Bueno, esto es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Mico, y un juez de garantía, los que confirman estas indagaciones. Y el Frente Amplio, hablamos de Uruguay, espacio 205, se referencia al 20 de mayo, República Oriental del Uruguay, día en que el año 1976, en pleno Plan Cóndor, asesinaron al recordado Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz. Ese día en que madres y familiares de detenidos y desaparecidos realizan la marcha más grande del Uruguay reclamando verdad y justicia, como se realiza todos los años desde 1996. Esta lista 205 de candidatos para el domingo 27 de octubre está conformada por presidente Daniel Martínez, ingeniero industrial y mecánico; vicepresidenta Graciela Villar, sindicalista; senador Oscar Andrade, obrero de la construcción; senadora Carolina Cose, ex ministra de Industria; diputado Oscar Groba, obrero metalúrgico; diputada Lucía Gutiérrez, dirigente estudiantil; diputado Nicolás Centurión, dirigente estudiantil; diputada Micaela Ferraz Pitaluga, comunicadora. Nuestra lista es un pedazo de la historia viva porque lleva la esencia de la lucha de Selmar Michelini. Por otra parte, del presente, porque es la lista más joven en todo el Frente Amplio. Y en la lista 205 se hace carne la vieja consigna que movilizará al pueblo uruguayo en esta alianza estratégica y que dice: obreros y estudiantes unidos y adelante. Por eso nuestro lema conlleva la misma. 205. Bueno, aquí tenemos a Daniel Martínez, aquí tenemos a Graciela Villar, aquí tenemos a Oscar Andrade, aquí tenemos a Lucía Gutiérrez Gazotia, a Oscar Borba y todos aquellos jóvenes. Nicolás Centurión. Las balas, los palos y la represión siempre caen sobre el lomo de los más desprotegidos. Por eso decimos bien claro no a la reforma, porque no hay mayor inseguridad que no tener trabajo, no tener donde estudiar y no tener vivienda digna ni tener oportunidades. Porque la derecha es ajuste, represión y despidos. Por eso te invitamos a soñar, a luchar y a vencer, a cambiar todo desde la raíz. Estamos unidos y adelante. Hola, mi nombre es Micaela Ferraz Pitaluga, tengo 27 años y soy candidata a diputada por la lista 205. ¿Por qué 205? Porque es una lista joven con un proyecto enfocado a los sectores más vulnerables, un proyecto popular, un proyecto pensado con mucha humanidad que busca acortar la brecha social para lograr la pública felicidad. Por eso, este 27 de octubre, votá 205 y no pongas la papeleta del miedo. Soy Oscar Groba, tengo 68 años, soy representante nacional, diputado, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados en Uruguay, e integro y encabezo la lista 205, que es la lista joven. Nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos, ese es el mensaje que queremos dejarles, con esta lista joven lleno de estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, para renovar el Frente Amplio, para ganar en primera vuelta en octubre. He pasado toda mi vida en el gremio metalúrgico, vengo de allí del movimiento sindical, y con los estudiantes vamos a hacer una fuerza realmente muy buena para ganar en primera instancia. Un saludo a todos los latinoamericanos. En el espacio 205 trabajamos día a día, hacia adentro y hacia afuera, para construir una sociedad antipatriarcal y antiimperialista, porque lo personal es político. Una sociedad donde podamos caminar tranquilas por las calles, donde derribemos el odio machista y el odio de clase. Por eso te invitamos a cambiarlo todo, desde la raíz. Te invitamos a soñar, a luchar y a vencer. Parece larga la ruta cuando empieza el viaje,
pero lo importante es estar en marcha. No sabemos de cargos, de comodidad, ni de grandes presupuestos. De lo que sí sabemos es de compromiso, de convicción y de alegría. De ideas firmes, de sueños grandes y de un corazón enorme. No somos una generación que vino a ocupar lugares en las listas. Somos una generación que vino a ocupar un lugar en la historia. La frescura que tiene este movimiento no se enorgullece, porque tienen principios y valores de aquella época del 71. Somos la fuerza del futuro que hoy planta bandera. Hoy es el principio del mañana. Sumate a esta utopía, a caminar juntos. Estamos unidos y adelante. El 27 vota lista 205. A Óscar Andrade, Carolina Cose y Óscar Broga. Unidos y adelante, no a la reforma. Aquí tienes la generación de relevo. Algunos no son tanto de la generación de relevo, pero esta movilización indica que hay pueblo y voluntad. Esta es la realidad de la calle, no lo que informan los centros de comunicación sesgados. Bueno, menos armas y más estudios. No, eso no le hace mal a nadie, ¿no? Y eso es lo lindo de encontrarnos acá, lo lindo de encontrarnos hoy, de festejar, de decir, tenemos ideales, somos jóvenes, seguimos para adelante. Acá estamos los que luchamos todos los días. Acá los compañeros decían recién, ¿cómo están los pueblos hermanos, los pueblos vecinos, resistiendo de la represión? Porque cuando el abajo se les mueve, ay, loquito, se ponen la pata en la cabeza enseguida y salen a reprimir. Y así está Argentina, Brasil, así está Ecuador, así está Chile. No queremos eso para Uruguay. Por eso queremos seguir luchando por el país que queremos, por el país justo, por el país equitativo. Acá está la juventud organizada para decir que se viene un nuevo gobierno del Frente Amplio. Y acá estamos los expectantes también, los expectantes porque hay mucha gente muy frente amplista, pero gente también que quedó esperando que se pudieran hacer algunos avances y la 205 está en ese camino, y la 205 también está expectante. Bueno, cambiamos de latitud y longitud. El ejército sirio despliega tropas en el norte de Siria. Soldados del ejército sirio, camiones y tanques, y agitando banderas nacionales en una carretera en Tapka. Varios camiones que transportan tanques, suministros y soldados del ejército sirio se conducen en la carretera de Tapka. Varios soldados. La historia es que el ejército sirio envió tropas al norte de Siria y después de que Turquía llegó a un acuerdo con Rusia pidiendo la retirada completa de los combatientes del YPG al menos a 30 kilómetros de Siria. Las imágenes publicadas por la televisión siria muestran un convoy de camiones que se dirigían a la base aérea de Tapka, a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Raqqa, y los vehículos llevaban tanques y soldados. Los acuerdos alcanzados por los presidentes Vladimir Vladimirovich Putin y Tayyip Erdogan el martes 22 de octubre se expande en el alto el fuego negociado por Estados Unidos. Convoy militar ruso con banderas rusas conduciendo a través de Mamji Kobani, tropas de la movilización que ha puesto en noticia a las fuerzas rusas que consolidan tareas claves en Siria. Los soldados rusos se colocan al lado del vehículo y, como ven, están todos en un despliegue total, incluyendo la capacidad de trasladar. Saben que los tanques de guerra no van a los frentes de guerra solos, van en camiones especiales y luego actúan en el territorio. Las fuerzas rusas consolidaron 3 áreas claves en Siria y esta es una demostración. El resultado es que la oficialidad recorre las zonas ocupadas, toma posiciones y se prepara para las decisiones tácticas o estratégicas que haya que llevar a desarrollo. Hablan con los soldados, oficiales se saludan, hay un clima de respeto aquí. Y policías militares rusos llegan también a Kobani, en Siria,
según la agencia TASS. El convoy militar ruso pasó por Kobani. Y el convoy de la policía militar rusa, incluidos vehículos con banderas de Rusia, llegaban a un área que se cree que es Kobani, en el norte de Siria. No se ha dado mayor información hasta ahora. Estas son las imágenes que acaban de llegar y dan una idea de tranquilidad, pero aumenta la presencia de transportes militares. Una columna de la policía militar rusa llegó a la ciudad de Kobani, al norte de Siria, el miércoles, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia. Y sobre este particular, en la frontera siria, Robani calma antes del patrullaje conjunto de Siria y Rusia. La frontera siria, en la ciudad de Kobani, antes de la espera de la llegada de la patrulla siria y rusa. Hasta ese momento las cosas parecen bajo control. Varios campos y edificios, varias banderas no identificadas, edificios que se han visto afectados con los últimos eventos, vistas del horizonte en campos y edificios. Hay, en todo caso, fortificaciones militares. Los edificios, varios de los anteriores a la posterior ocupación con la influencia de los Estados Unidos, y banderas kurdas cerca de Minaret, que no es poca cosa significado, ¿no? La ciudad siria de Kobani parecía tranquila, miércoles 23 de octubre, en previsión de la llegada a unirse de las fuerzas sirias y rusas en la ciudad. Debido a la conversación que tuvieron el presidente Vladimir Putin y el presidente Erdogan, hay calma en la frontera siria, incluso cuando el relativo alto al fuego llegó a su final. En todo caso, el área fronteriza está muy tensa y Ras al-Salin en Siria han visto que Seyil Pinar en Turquía y el 23 de octubre también hay una calma tensa. En todo caso, los coches militares son conducidos por la zona de la frontera, entre la Aviad y en Siria. El área que rodea la frontera sirio-turca parecía tranquila el miércoles 23 de octubre. Y en todo caso, en la edición de Siria de Estados Unidos, cambiante y contradictoria, Lavrov de Rusia dijo que la posición de Siria es cambiante y contradictoria. Y cuando habla este hombre, Siria, la posición siria en Estados Unidos, dice. Y este es el canciller con más horas de vuelo en el mundo, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ministro de Defensa, Sergei Shoigu, acerca de los micrófonos, y dice Lavrov: no miramos especialmente hacia atrás y a Estados Unidos. Y dice el ministro de Defensa: la Federación Rusa, presentada por la Policía Militar junto con las fuerzas turcas, patrullarán este territorio, frontera sirio-turca, desde el lado sirio, fuera del área de la operación de paz de primavera, una semana después que el memorándum en vigor, que entra mañana a mediodía, decía que las unidades llamadas estaban cumpliendo con los planes anunciados. Y en todo caso, las fuerzas de defensa kurdas serán retiradas de esta área en más de 30 kilómetros. Y tomaremos las medidas del caso. En este caso, Sergei Lavrov reiteraba los conceptos en los que Turquía y Rusia recordaron el martes 22 de octubre y acordaron la retirada de las milicias del YPG kurda a más de 30 kilómetros de la frontera turca, después de lo cual las tropas patrullarán conjuntamente una franja de tierra más estrecha, una zona segura en que Ankara ha buscado durante mucho tiempo en el norte de Siria. Turquía y Rusia acordaron retirar la milicia YPG kurda siria de más de 30 kilómetros de la frontera kurda, y después de lo cual sus tropas patrullarán conjuntamente una franja de tierra más estrecha en una zona segura que Ankara ha buscado durante mucho tiempo al norte de Siria. A partir de las 9 GMT el miércoles, la policía militar rusa y los guardias fronterizos sirios se trasladarán para facilitar el traslado también de los miembros implicados aquí. Abdel Sabayar Zamara, este nombre significa el pequeño justiciero venezolano, egresado de la Universidad de Denis en la Unión Soviética, máster en Ciencias Económicas, exdiputado por 3 periodos de la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha sido presidente de varios grupos de amistad creados por el Parlamento venezolano, el Rusia-Venezuela, Irán-Venezuela, Siria-Venezuela,
y presidente de la Federación de Entidades Venezolano-Árabes, que incluye las comunidades siria, libanesa y palestina. Y aquí lo tenemos, y responderá a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles han sido las razones geopolíticas del conflicto contra Siria? ¿Cómo se dibuja el escenario político en el Medio Oriente cuando Siria hace referencia de toda esta confrontación? Bueno, es un tema realmente muy profundo y está en desarrollo, como usted siempre afirma, y vaya que una palabra que ha sido una, es decir, un elemento que deja como una referencia del maestro Walter Martínez. Muchas gracias. El tema de Siria, sin duda alguna, es el primer tema, quizás, cuando hablamos de las cancillerías, tanto hasta incluso los Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, en las agendas de debate, Siria es el principal tema de debate, y precisamente por las múltiples razones que se genera alrededor de este tema, los intereses petroleros, los intereses gasíferos, los proyectos que se plantearon en su momento y luego, producto de la victoria del ejército sirio, ahora son retirados precisamente porque no les funcionó pues el plan, no les funcionó el proyecto que se impuso a través del envío de 150.000 mercenarios de casi 100 naciones. Es una jugada muy audaz, pero además se preparó con una logística muy complicada. Bueno, muchos de esos terroristas fueron trasladados en las principales líneas aéreas, donde para entrar a una línea aérea es muy... Tiene que haber una lectura de antecedentes. Exactamente. ¿No? Todas las computadoras cantan. ¿Qué facilidad tuvieron estos terroristas para viajar, por ejemplo, en las líneas aéreas, Air France, Lufthansa, American Airlines, etcétera? En esa fila de mercenarios hay franceses, británicos, canadienses, norteamericanos, colombianos. Se habla de presencia, más que todo en Yemen, los colombianos realmente. Los colombianos otra vez. Sí, señor. De tal manera que es decir, eso tiene nombre y apellido, los últimos acontecimientos en desarrollo. Volvemos a su... Los amigos pueden usarlo, las abusadoras no. Bueno, de tal manera que el tema de Siria seguirá siendo el principal tema de debate. Y Turquía, sin duda alguna, parece que va más hacia el lado buscando pues, resolver el problema y cerrando más sus relaciones hacia Rusia y hacia los aliados de Rusia. De tal manera que esa conversación que tuvo Putin con Erdogan no es más que recordarle a un amigo de Rusia pues, cuáles son los límites y las relaciones que deben prosperar a futuro. De tal manera que cuando hacemos una relación del discurso antes de una semana o 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, con el discurso que se plantea hoy en día, sin duda que hay bastante cambio en esa materia. Muy dinámica la situación, muy dinámica, y eso hay que seguirlo, y difícil está actualizado además, ¿no? Turquía, claro, Turquía es un país, imagínate, de 782.000 kilómetros cuadrados, creo que esa es la cifra exacta, con una población de 80 millones, 82 millones. Y la ubicación de Turquía al norte de Siria, Siria se convirtió como una necesidad para Turquía para poder trasladar sus productos a través de territorio sirio. Hay una línea ferrocarril que va desde Estambul, pasa por Siria y va directo hasta Arabia Saudita. Incluso en tiempos de guerra, Turquía
decir, había ciertos elementos que le facilitaba el traslado de sus productos, pero con el conflicto de Siria hubo un retroceso bastante significativo en la industria turca, porque ya en la facilidad que tenía con el territorio sirio se había acabado, pues, precisamente por las limitaciones. Ahora, todo eso, no sé si podemos explicarlo en algunos mapas que... Bueno, yo me he cansado de decir que Turquía era la prolongación de la OTAN, porque acá, ve, tenemos la presencia de todo lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y estaba ahí llegando hacia una zona que antes era muy diferente. El mapa es suyo. Bueno, fíjense la ubicación de Siria y claro, nosotros cuando hablamos del tema de Siria, para hablar de Siria, y cuando usted siempre habla de los mapas y muestra el mapa, precisamente es un mensaje, me imagino que a los políticos, que un político para hablar de política tiene que manejarse bien con los mapas. Hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, que, es decir, incluso ministros, cancilleres, etcétera, te hablan de situaciones con desconocimiento total de la realidad histórica de cada país. Por ejemplo, aquí nosotros en este mapa podemos ver claramente las civilizaciones que atravesaron, que tuvieron vida en Siria y en todo esto, esta es una recopilación de precisamente todas esas civilizaciones que se desarrollaron, hablando de casi 5.000 años de antigüedad, y aquí no se ve referencia, por ejemplo, a la presencia kurda en ninguna parte de esta acá, e incluso turca. Es decir, todas esas tribus son nuevas, prácticamente de 3.000 años y hasta el actual momento. Pero estas civilizaciones, y cuando se habla, por ejemplo, de la época de bronce, bueno, aquí fue donde descubrieron el bronce, para que tenga una idea del tema. El asunto, por ejemplo, cuando estamos hablando de estas civilizaciones, que abarca incluso Irak, y esto acá estamos hablando de Siria, Irak, Jordania, Palestina, Líbano, etc. Aquí se desarrollaron las primeras civilizaciones del mundo. Para ver el otro mapa. Aquí, por ejemplo, nosotros, este mapa nos facilita una visión más clara de la importancia que tiene Siria en el Mediterráneo. El mar Caspio, que tenemos acá, que es una de las grandes reservas de gas, que también es una de tal importancia que, por ejemplo, Irán podría desarrollar en el futuro una línea gasífera que atraviese el territorio sirio para llegar hasta el Mediterráneo. Turquía, para trasladar sus productos, tiene que atravesar Siria para poder llegar hasta el Golfo Pérsico, a Arabia Saudita y bueno, y de ahí, igual manera, llegar hasta el norte del África. Es decir, Siria es una ruta obligatoria para los proyectos gasíferos de Irán, para los proyectos gasíferos que se habían planteado. Fue la principal razón de toda esta guerra bárbara que se gestó en contra de Siria, precisamente para tener el control político de este país. ¿Para qué? Precisamente para imponer el gasoducto que saldría desde Qatar, llegaría por Irak y atraviesa Siria para llegar luego al Mediterráneo. Esa vía para trasladar el gas le ahorra bastante, y eso usted lo ha explicado bastante en el tema de las distancias que necesitan precisamente los buques para trasladar su gas o su petróleo, que tienen que darle vuelta a todo el Golfo y pasar por el canal de Suez. De tal manera que Siria precisamente ahorra eso, miles de millones de dólares en transporte a las empresas
transnacionales. Ahora, no hay que olvidar que el petróleo tiene dos negocios, ¿no? El petróleo en sí y el transporte del petróleo, por decirlo de ejemplo. Claro. Volviendo a ese mismo mapa, debemos recordar el gran interés que tiene Turquía en bajar un poco el tono en contra de Siria, porque Siria es socio y amigo estratégico de Rusia. Rusia y Siria hay un pacto de amistad. Hay dolientes. Y de autodefensa, pues, mutua, defensa mutua. El proyecto gasífero que sale desde Rusia y atraviesa el Mar Negro, que es el Blue Stream, precisamente ese proyecto, hay una historia larga sobre ese proyecto, porque se había planteado en el principio el South Stream y luego el Blue Stream 1, que precisamente facilitaría el traslado de gas no solamente a Turquía, sino también a Siria, Líbano, Israel, etc. Y ese mismo proyecto sería aprovechado por Turquía con el proyecto Turkish Stream, que sería precisamente desde Turquía hacia Europa del Sur. ¿Quiénes están implicados en esos proyectos? Bueno, están implicados empresas italianas y los principales beneficiadores y los países que más van a tener precisamente resultados muy positivos en esa materia, porque van a tener un gas con bajos costos, producto del transporte, y de punto de vista estratégico, bueno, tienen una garantía permanente, pues no es un gas que va a depender de una ruta marítima, etcétera, no, un gas, una corriente permanente de gas hacia todos estos países. Estamos hablando de Bulgaria, Italia, incluso podría llegar hasta Francia. De tal manera que tiene mucho que ganar Turquía si realmente cambia todo su papel, que comenzó precisamente apoyada por Qatar, para acabar con el gobierno sirio. Porque hay que dejar claro, para Turquía hay un grave problema en los actuales momentos, y es que en esta zona estamos hablando de casi 3,5 millones de refugiados. Y entre estos refugiados también están incluidos los que estaban operando con los grupos en Siria. Los grupos terroristas, bueno, se mezclaron con esos refugiados. Bueno, hay una necesidad para Turquía salirse de ese problema, por eso ellos están pidiendo la franja al norte de Siria. Es una franja que prácticamente equivale un poco menos el tamaño del territorio libanés. Estamos hablando casi 8.000 a 8.800 kilómetros cuadrados. El Líbano es 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Para qué? Precisamente para crear una franja, y ahí está el otro tema que necesita resolver Turquía. Salirse de esos 3,5 millones y salirse también de estos grupos, que la razón fundamental es que los países donde ellos vinieron, por ejemplo, Francia no quiere recibir a sus propios conciudadanos que participaron en el terrorismo en Siria. Gran Bretaña tampoco. A todo el mundo le cerró la puerta a estas personas que participaron en la destrucción de Siria. Huyeron hacia Turquía y Turquía ahora no haya qué hacer con ellos. Por eso que Turquía amenazó de que si van a enfrentar este proyecto, van a tener un grave problema, porque va a abrir su frontera para que todos esos migrantes huyan es decir, se vayan hacia Europa. Altera el equilibrio geopolítico inmediatamente. Claro, y creando en este caso la franja, y obligar a los kurdos a bajar debajo de esa franja, y con eso prácticamente ellos impondrían una situación que deja a los kurdos como a 30 kilómetros es decir, entre la frontera de Siria y Turquía. Y bueno, los kurdos son muy buenos combatientes, pero normalmente funcionan para el que les pague mejor, dicen las malas lenguas, por lo menos cuando estuve en algunos centros
de operaciones por allá. Exactamente. A ellos, por ejemplo, ellos tuvieron esa alianza con Turquía es decir, Turquía les había, el Imperio Otomano les había ofrecido resolver el problema de la autonomía, acabar con los armenios, y vino aquella famosa masacre de los armenios. Sí, en el comienzo del siglo XX. Estamos hablando de casi 2 millones de armenios que fueron aniquilados en esa alianza kurdo-turco. Eso sí que fue un holocausto armenio. Exactamente, de eso casi no se quiere hablar. Incluso hay parte del territorio turco, que es en los montes de Ararat, que está bajo el dominio turco. Monte sagrado. Es el monte sagrado de los armenios. Claro. Pero los kurdos dicen que ese territorio es suyo, y los turcos dicen que ese territorio es suyo. Históricamente todos sabemos de que ese territorio es de los armenios, históricamente. Y el símbolo de los armenios es precisamente el monte de Ararat. Ahora, aquí por ejemplo vemos esta demarcación, en la parte naranja, donde prácticamente abarca los principales, la principal producción petrolera y gasífera de Siria. Y vaya que esta es la parte que dicen que ese es territorio kurdo. Pero ¿quién está apoyando este proyecto? Lo está apoyando Estados Unidos, Israel y algunos países como Alemania, porque Alemania considera a los kurdos sus hermanos de raza, aria, que son las tribus que llegaron del este del Ural, y fueron dos tribus. Es decir, fue una tribu que se dividió en 2 oleadas. Una se trasladó hasta que lo que llamamos la indoeuropea. Estamos hablando de los azerbaiyanos, estamos hablando de los iraníes. Incluso la palabra ario es una palabra persa, del idioma persa, viejo persa. Así que el tema ario, de tan tristemente célebre remembranza de la Segunda Guerra Mundial, tiene ese origen. Claro, por lo tanto, la segunda oleada que sale del Ural, del este del Ural, sale hacia Europa, y principalmente se ubicaron en la zona de los Países Bajos, Alemania, Finlandia, Suecia, etc. Y la otra oleada se ubicó en India, Bangladesh, Afganistán, los iraníes o los persas en este caso, y los kurdos. De tal manera que todos son de la misma oleada. Pero es el tema de los arios prácticamente se resalta en el Segundo Reich, incluso en las primeras referencias se hicieron en Alemania, y luego llega el gobierno de la Alemania nazi, le da más importancia y lo resaltan de manera significativa. Se transformó en un leitmotiv permanente, además. Prácticamente como una y disparó lo que disparó en materia de discriminación. Y decir que esto hoy en día está descartado en las relaciones alemanas, eso no es tan así. Alemania sí los considera a su hermano, y ahí nace la reacción de Alemania en contra precisamente de las acciones militares turcas en contra de los kurdos. De alguna manera, la OTAN considera muy bien a los turcos, porque los considera una cuña, ¿no?, en este problema, pero eso no les da patente de corso para actuar de la manera que dicen algunos que están actuando. ¿Cómo se ve eso? Bueno, sin duda que Estados Unidos, en todo este escenario, como dicen, caza en río revuelto. Y si realmente en el mundo no hay crisis, ellos inventan la crisis, ellos generan las confrontaciones. Incluso en ocasiones yo he señalado de que la Segunda Guerra Mundial prácticamente no ha terminado, porque el principal vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el imperio norteamericano y el dólar. Y hoy el dólar sigue siendo el dominante
de la moneda, es decir, como ha sido el dominante en la economía mundial. Y a partir de la Segunda Guerra desplaza prácticamente a la libra esterlina, de toda la referencia. Todo. Incluso si hacemos una relación del apoyo a Hitler, bueno, definitivamente las bancas norteamericanas fueron el principal apoyo de la Alemania nazi. Y ese apoyo siguió incluso en tiempos de guerra. Por ejemplo, la familia Bush se hace dinastía gracias a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el plan de la destrucción de Europa fue una necesidad para la economía norteamericana para poder imponerse en el mundo. De tal manera decir que decae el Imperio Británico, surge Estados Unidos. ¿Por qué? Porque incluso vienen la salida de estos países de las colonias, obligatoriamente, como parte del proyecto, parte del plan, empiezan a liberarse. Entonces, pierden la explotación de sus colonias y quedan en disminución en la competencia presente y futura. Y ahí entra Estados Unidos, el país que facilitó todo el apoyo a toda Europa, logra su objetivo en sacar todos esos países, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, etcétera, de esas viejas colonias. Entra el gobierno norteamericano como el principal actor en la política mundial y el resultado es prácticamente todo favoreciendo la política norteamericana mundial. Decir que Hitler fue un loco que se lanzó una aventura y que detrás de él no había nadie, eso es un poco fuera de antihistórico para empezar, antihistórico. ¿No? Hitler tuvo todo el apoyo no solamente del gobierno norteamericano, sino del sionismo internacional. La necesidad que tenía el sionismo internacional de obligar, porque si hacemos una revisión de la masacre de los judíos en Alemania, nos encontramos que los judíos que fueron masacrados fueron progresistas, son escritores progresistas, gente de izquierda, gente que planteaba una rebeldía intelectual. Pero nunca vamos a escuchar el nombre de un representante, un alto representante del sionismo internacional, nunca vamos a escuchar nombres relacionados con precisamente la cúpula del sionismo internacional. Incluso hay una moneda que fue hecha en honor a la amistad entre el nazismo y el sionismo internacional. Eso es muy fácil conseguirla a través de internet, esa imagen de esa moneda. Es decir, había una estrecha relación entre el nazismo y el sionismo. Vaya detallito. La historia oficial dice que no. Bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Alguna idea para que usted quiera expresar para cerrar esta muy interesante conversación que vamos a tener que seguir en otro momento? Bueno, la palabra es suya. Nos queda un minuto. Un minuto. Bueno, hay que estar atento precisamente de la política que se viene desarrollando desde la Cancillería rusa, porque hay una realidad, es que hoy Rusia es la que está marcando la pauta en la política en el Medio Oriente. Prácticamente el fracaso de Estados Unidos ha sido inmenso y nada fácil para... Bueno, y con el poder del lobby sionista en Estados Unidos, cosa que yo estudié en la escuela Fletcher cuando me dan allá, se complica más todavía. Yo creo que el lobby sionista condujo a la Casa Blanca a ese fracaso, precisamente producto de ese anarquismo ideológico que hay. Y si hacemos una revisión de los libros del sionismo internacional y el libro de Mi lucha de Hitler, uno piensa que quien le escribió el libro Mi lucha fueron los mismos sionistas. Bueno, yo pongo puntos suspensivos y dejo eso hasta ahí, porque es una papa caliente. No todo el mundo además tiene la hidalguía de decir esas cosas como las piensa, ¿no? En todo caso, quiero decirle al compañero Abdel Sabayar Samara, ¿no? Sabayar Samara. Esto queda pendiente, porque me imagino que acabamos de encender el ventilador y debe haber mucha reacción a posteriori.
En todo caso, se respeta su opinión y aquí, cuando un invitado quiere expresarla, tiene toda su libertad. Y ya veremos cómo ocurre esto en el devenir del tiempo con los acontecimientos en pleno desarrollo. Muchísimas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí termina otro dossier en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, BTV, Víctor Tango Víctor. Y donde quiera que se encuentre, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Importante aporte aquí en la producción, la doctora Alida Sanoja Maneiro, y les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.